Vamos a grabar. Bien. Ahora sí. Vamos a compartir el documento. Ahí está. Ya. Bien. La semana pasada estuvimos viendo lo que era la relación entre literatura, filosofía, cómo la literatura nos ayuda a manifestar el pensamiento y por qué es tan difícil también definirla, al igual que la filosofía, solamente que podemos llegar a ciertas nociones, y luego cómo el pensamiento del hombre se ha ido desarrollando y adaptándose a los cambios, generando visiones de mundo, y partíamos con lo que era el pensamiento mítico, y luego pasábamos a los presocráticos o preplatónicos, dependiendo de quién lo analice, y veíamos ahí un poquito de las visiones de cómo se había generado el mundo, el origen físico de nosotros, para luego pasar a esta visión de mitos, del mitos al logos cosmogónico, al logos antropológico. Y ahí hablamos de los sofistas, nos adentramos a lo que era el concepto de la relatividad, o bueno, del relativismo, en donde no hay verdades absolutas, que es lo que plantea Protágoras, y en esto también nos ayuda a ser escépticos, es decir, poner todo en duda, y también cómo se relaciona este surgimiento del relativismo a un proceso político existente en Grecia que iba a terminar eliminando a las monarquías e instaurando todo lo que es el proceso democrático. Bien, ahí veíamos que toda una convención social, es decir, todo conocimiento va a depender del individuo, va a depender del grupo social y puede variar de lugar en lugar, de persona en persona. Y esto, al menos en el arte, lo iban a transmitir a que no existe algo lo bueno, lo bello porque sí, sino que va a depender de su observador. Como dicen, la belleza está en el ojo de quien mira. Puede ser lo bueno, lo Profesora, bello. Dígame. ¿vas a subir alguna de esas diapositivas a Sí, intranet? está segura que las haya subido y no las subí. Parece que se me cayó el sistema, como dejé el computador abierto y se me olvida que el e-learn tiene un tiempo de duración, así que fue. Mis disculpas, así que apenas termina la clase yo les voy a subir lo de la semana pasada y esto, ¿ya? Igual que el Okay. video. Eso sí que se me había olvidado por completo. Ya, vamos a seguir. Vimos un poco lo que era la escuela de Sócrates, esta reformulación del concepto de mímesis, en donde decíamos que esta mímesis había surgido de la idea de mimo, es decir, de las fiestas a los 12, las bacanales, donde se exaltaban y trataban de mostrar todas sus emociones, de esa representación. Ahora más bien se le va a asociar a la idea de imitación. Bien. Y un poco de lo que Sócrates planteaba como cultura general de la mayéutica. Proceso mayéutica, la ironía, en donde yo pongo en duda, y luego el proceso netamente mayéutico, que son las preguntas y respuestas, este diálogo socrático en donde no se nos dan las respuestas de manera... Profesora, ¿Sí? perdón por interrumpir, pero hay una compañera que no puede entrar y dice si le puede enviar el link por lo que es el grupo, Ah, ya, al tiro. por favor. A ver. La gran pregunta es... ¿dónde dejé el celular? Me esperan un cachito, lo voy a ir a buscar, ¿ya? Okay. Ya vengo. Hasta la próxima. Esté buena, profe. Ya, Ya me puse una fotito de animal. A ver, yo quiero ver. Está bien, está bien. uh, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está la Mayra? Bueno, no encuentro la Mayra, weón. Qué chacha. Allá. Lenguaje. Disculpe. Ay, llegó la profe, ¿en qué momento? Disculpe, Me profesora. teletransporté. A ver. Perdóname.
Aquí viendo el Puta. perro. Tienen que todos ponerse fondos animales, po, si no, ni un brillo. Se están organizando para identificarse como grupo, Sí, po, me parece. obvio. Busquen Que sus uno se pone en fotos, por máscara. favor. Algunos se ponen máscara, como el José. Pero tenemos bien todo el consenso de ser animales. Oye, ¿qué onda? La Tierra nos está llevando a recorrer el mundo. Sí, creo. Es como... Tin, trabajando. tin, tin. Estoy trabajando. Oye, la Tiare. Me copiaste la bolera, Tiare. Ahora estamos en la zapa y lugares que hablan. La profesora dijo que la mímesis, este concepto se origina de los bacanales, antiguas fiestas que los griegos organizaban donde bebían y todo eso y dejaban que sus emociones fluyeran. Ujú, exacto. O sea, la idea del mimo. Ok. ¿Mm? Y luego ya Sócrates va a traspasar esta idea a lo que es a la representación de la realidad. Pero se va a profundizar con Platón y con Aristóteles. Ahora vamos a ver lo que establecían ellos. Uy, ¿y dónde quedó? Ahí está. Pero le voy a mandar primero el link a la compañera. ¿Y la Tiare cómo entró si la profe no mandaba el link? Me había equivocado de ID. Jaja. Profe, olvídalo, yo no envié el link. Ya lo Ya lo mandé. envió. Bueno, para la Pucha, gente que oh. no pueda entrar en próximas oportunidades. Es que creo que el link va cambiando. Eso. Pero igual, bueno, no he experimentado con el link, sí con la ID, que es lo más fijo, pero no importa. Volvamos entonces a lo que era la clase. Ya, ahora sí. Ya recurrimos el mundo. ¿Quién es el que está recorriendo el mundo a todo esto? La Tiare, la que está en la zapa. Ah, ya. Puede ser mucho. Ya. Y veíamos que Sócrates, si bien no va a profundizar en la temática de la belleza, solamente va a abordarla como lo bello es aquello que es útil. Siempre va a apuntar hacia lo bueno. Y lo máximo de la bondad va a ser el conocimiento, la sabiduría. Ahora, Platón en su obra se enfocó en lo político, la república, en donde estableció cuáles eran las castas que debían estar, las monarquías, el ejército, y dentro de estas castas dejó afuera a las artistas. ¿Mm? Consideraba que para una sociedad organizada los artistas no debían estar presentes. Pero para eso vamos a analizar primero el mito de la caverna. Ahí está. Yo les había dicho que lo buscasen. Es un mito, bueno, o una alegoría conocida en todo caso. No sé si alguno la leyó. ¿La leí? Sí, Muy excelente. Yo la Sí. conocía de antes. Ah, ya la Sí. conocen. La conocía. lo conozco de antes. Yo Muy voy a bien. igual. Maravilloso. Entonces, bueno, como se puede apreciar en la imagen, es que los hombres están encadenados en una caverna y detrás de ellos hay una fogata y gente que pasa con esculturas, imágenes, proyectando solamente sombras. ¿Y esas sombras qué iban a representar? La concepción que tenemos de los objetos. Exacto, De la realidad en sí. la realidad es. Y acá, este hombrecito que está arriba, El que sale, ¿no? El que sale de la caverna. Logra salir. Es el hombre iluminado que se liberó de sus cadenas y ahora exacto, tal cual es. exacto. En otras palabras, este es el filósofo, es el que busca el conocimiento. El mito de la caverna, bueno,
Primero plantear que Platón establece una visión de mundo idealista, es decir, que está el mundo de las cosas reales, este plano, y luego está el mundo de las ideas, en donde uno puede encontrar, o donde se supone que existe, la versión perfecta, y que esto no es más que un reflejo, una mala copia de esas ideas. Está la idea del hombre, la idea de la mujer, la idea del hogar, etc. Y acá solamente vamos a como tratar de imitar eso. Y eso es lo que se observa aquí, que prácticamente estamos encadenados ¿a qué? A los elementos sensitivos, porque ¿cómo captan estos sujetos la supuesta realidad? A través de las sombras. A través de la sombra, es decir, no es a través del intelecto, sino que se dejan llevar solamente por la visión. El mito va a tener tres aspectos. La dimensión antropológica, como dice que cómo accedemos al conocimiento a través de los sentidos, que es la base. La dimensión ontológica y epistemológica. Como dice, lo real es un reflejo y lo exterior es el pensamiento abstracto, las ideas. Y luego la dimensión moral política. Como decíamos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, como estamos atados a nuestros sentidos, la vista, el gusto, el olfato, nos quedamos con las primeras impresiones de los objetos, que vendrían a ser estas falsas representaciones, en lugar de llegar a la abstracción. Aquel que se suelta de sus cadenas corporales, es decir, de sus sentidos, y es capaz de solamente analizar, va a escapar y va a ser el filósofo, quien obviamente va a mirar hacia la luz del sol, que es la representación, bueno, hacia el sol, que vendría a ser la representación máxima de lo bueno, la sabiduría. A su vez, el filósofo, como ya está afuera, tiene que ser capaz de sacar a los otros. Es por eso que tiene esta misión de maestro, de buscar la verdad no por sí solo, sino que también hacer que otros la busquen. Y se ve aquí, hay gente que lo ha seguido. Por lo mismo, si yo quiero, o al menos para Platón, una buena organización política, el líder político tiene que ser capaz de ayudar a los demás a encontrar la verdad. No puede guiar a un montón de personas que no son capaces de razonar. Profe, Entonces, disculpe. Según lo que yo logré investigar y entender de esta historia, ¿sí? Cuando el filósofo intentó bajar a las cuevas para liberar a sus compañeros para que estos también vieran esta verdad, ellos se rehusaron y no quisieron. También. Se conformaban con la realidad que ellos comprendían. Claro. No querían saber más al respecto. Sí, también. Bueno, es que eso también representa la lucha del filósofo. Aquel que es capaz de romper lo conocido siempre va a ser rechazado por un grupo y también va a tener adeptos. Como dice, es toda una alegoría a la búsqueda del saber. Ahora, esta búsqueda del saber, de la idea, ¿qué es? Es encontrar la verdad. Eso es lo más importante para Platón. La verdad va a estar en la idea, no va a estar en la imitación. Si vemos acá esto, la sombra es la imitación de la imitación, es decir, de estas esculturas, de la realidad o de los objetos que están en la naturaleza. Y eso también es lo que lleva a Platón a tener un rechazo hacia lo que es el arte. Aquí vamos a agrandar esta imagen. ¿Qué es lo que observamos? Si es que lo pueden ver. Son máscaras. Máscaras. Exacto. Son dioses, ¿no? Tratos. Son máscaras de teatro. En el teatro griego se utilizaban estas máscaras de gran tamaño para representar las emociones de los personajes. Si se ve ahí, hay una emoción de temor. Se hace burla también cuando eran comedias. Si se dan cuenta que hay algunos personajes que tienen rasgos muy exagerados. Entonces, ¿qué es lo que hace el arte? El arte se basa en la mímesis, el arte se basa en la imitación de las cosas. Por lo mismo, Platón va a considerar que el arte
va a desviar al hombre del conocimiento real, de la abstracción. Por eso mismo que lo rechaza y él plantea esta sociedad sin artistas, sin poetas, esencialmente. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué quiere eliminar eso? ¿Por qué lo elimina? Porque el arte es imitación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo cuento una historia, cuando se cuenta la historia de los héroes griegos, ya sean las teogonías que les dejé o a través de una épica, yo no estoy accediendo a el verdadero, no sé, al verdadero Odiseo. No estoy accediendo a la verdad de los dioses, sino que es solamente una representación de lo que alguien cree que son los dioses, de lo que alguien cree que pasó hace siglos atrás. Entonces, prácticamente lo que se está contando es una mentira para Platón. ¿Mm? Para Platón, el arte es una mentira. Y como mentira no va a cumplir los efectos de llegar a la realidad. Es decir, no le va a ayudar al hombre a encontrar el verdadero saber. Es como estas máscaras. Las máscaras van a ocultar al verdadero actor que está detrás de sí, por tomarlo como otra alegoría. Yo no veo la verdad gracias al arte, sino que veo una transformación de la misma, una mutación. Lo mismo la escultura no va a mostrarme a Zeus, no va a mostrarme la idea de Zeus, va a mostrarme un hombre, como cree que el artista es. Entonces lo que él quiere es que la persona llegue a la abstracción. Pero eso es un poco difícil, ¿cómo poder llegar a algo como eso? Si tenemos tales precedentes para la inspiración. Exacto, es que para Platón, bueno, Platón igual tenemos que considerar que son las primeras ideas que se están planteando en relación a esto. Él es bastante extremista con esto, se enfoca mucho en lo que Sócrates planteaba de encontrar la verdad y lo lleva a un extremo, en donde solamente la verdad va a ser la motivación del ser humano para encontrar la felicidad prácticamente. ¿eh? El conocimiento te lleva a la felicidad. Sabemos, ahora esa frase puede ser puesta en duda, y para muchos el conocimiento es una puerta a la infelicidad, pero para él esta noción son nociones muy rígidas, que no admitían discusión en ese momento. Pero por lo mismo, como todo admite, o todo, al menos para él no lo admitía, pero obviamente para sus discípulos sí, luego nos vamos a encontrar con Aristóteles, quien va a tener una visión radicalmente opuesta a la de Platón. Entonces, el platonismo, como dice ahí, es el mundo de las ideas versus el mundo real. Este mundo real solamente nos va a dar un conocimiento limitado. Por ejemplo, un conocimiento limitado de, no sé, una taza, por decir algo. Una taza. ¿Qué es lo que yo voy a... Si yo me limito a mis sentidos, ¿yo qué veo? Que es, tiene una asa, esta taza en específico tiene una figura, permiso, perezoso. No sé, que tiene ciertas líneas, etc. Y me voy a limitar a eso, es decir, si me limito a los sentidos, yo voy a conocer esta taza, punto, que tengo entre las manos. Pero la idea es que nosotros no sepamos solo lo que es esta taza, sino cuál es el concepto de taza en general. ¿Cuál es la taza ideal? Obviamente que en este caso Platón no está tomando en cuenta un montón de subjetividades, por ejemplo, de contenido, para qué voy a utilizar la taza, etc. Pero por eso la idea era que a través de esa abstracción lográsemos llegar a esas características esenciales de un objeto. Y Aristóteles también la va a tomar en cuenta, lo esencial. Pero bueno, el arte, como les decía, no me va a dar a conocer la realidad, esa idea abstracta, sino que va a tratar de representar y va a transformar una situación, pero en ningún momento va a ser verídico. La verdad para Platón, en la desocultación de las ideas y el arte, se halla muy lejano de este descubrimiento,
porque solo puede hacer aparecer las ideas de una manera oscura o determinada. Quien se deja engañar por un artista, sentencia Platón por boca de Sócrates, es porque no ha aprendido a distinguir entre la ciencia, la ignorancia y la imitación. Aristóteles, por otro lado, nos va a decir que las esencias, bueno, él habla de las esencias en el objeto mismo, es decir, yo puedo encontrar características en esta realidad, a eso se refiere. Si bien Platón dice que nada lo que en este mundo nos va a permitir hallar la idea, sino que debemos ir más allá, nosotros podemos encontrar ideas esenciales en los objetos. Es decir, si yo pongo muchas tazas, para seguir con ese ejemplo, voy a encontrar características en común. Y esas características en común van a transformarse en la esencia de las cosas. Y eso nos va a permitir a la abstracción. Por otra parte, bueno, la experimentación y los silogismos. Que yo imagino que en algún momento los vieron, los famosos silogismos. A es a B, como B es a C, por lo tanto A es C. Un poquito. Un poquito. Son varios silogismos. B es a C, B es a D, por lo tanto, E es igual a, no sé, B es a C, B es a A, C es A. Recuerdo esas ideas, pero no me acuerdo cuándo los pasé. Bueno, nuevamente, eso ya tiene más relación con lo que es la lógica, no tanto con la literatura, no es aplicable al menos a los vínculos que queremos establecer acá. Pero bueno, si a ustedes les interesa repasar, no me hago problema y podemos dedicar por último en la próxima clase a ver esos detalles de los silogismos y de las falacias argumentativas que también plantea Aristóteles, que son las primeras, el ad baculum, ad verecundiam, etc. ¿Se acuerdan de esas, las falacias? Ahí también entra el ad populum, ¿no? También. Ahí, entonces sí. Sí. Yo no. ¿Se puede repetirlo? No escuché bien. No, que Aristóteles plantea, bueno, los silogismos, que es como la base lógica en donde se pretende hacer relaciones bastante simples y que no siempre se van a dar, también van a haber falacias. Y a raíz de los silogismos o de estas relaciones lógicas, Aristóteles va a descubrir que existen falacias, y pueden ser falacias intencionales o falacias por un falso razonamiento. Es decir, por ejemplo, la generalización es una falacia por un mal razonamiento, porque estoy asumiendo de antemano que todos van a compartir las mismas características en contextos distintos, por ejemplo. Y las falacias que son intencionales, que es por ejemplo la ad baculum, o que se llama ad verecundiam, que es por el castigo, el ad populum también es intencional, porque es algo popular. El envenenamiento del pozo. No sé si se acuerdan de ese. Ese no. ¿No? ¿Usted puede escribir lo que acaba de decir sobre las falacias? Como para investigar un poquito, porque no cacho nada de lo que están hablando. Ah, ya. A ver. Bueno, igual, si no, por eso les digo, si a ustedes les interesa y ver un poquito ese tema, podemos analizarlo en la próxima clase, darnos un espacio. Sí, por favor. Ya. Yo tengo una duda. Por favor. Ya, dude. Yo tengo una duda, disculpe. Cuando suba la información a intranet, ¿va a subir todas las diapositivas o solamente las que usted considere que son las más importantes? No, todas. Todo lo que vaya pasando tengo que subirlo. ¿Y tenemos que escribirlo o lo leemos? No, léanlo. Si ahora, si quieren tomar apuntes, algo, porque como lo van viendo, ahí ustedes van tomando notas, que es lo que quizás les queda poco claro o les interesa profundizar. Ya. Pero, como digo, esto lo tengo que subir, sí. Cabeza loca, pensé que había subido y no. Pero bueno, volvamos. Entonces, el jueves vemos un poquito de esto para que explicárselos con mayor claridad los de los silogismos y las falacias argumentativas.
que igual les va a servir para más adelante cuando ya les toque quizás escribir ensayo. No sé si se las vayan a aplicar así de manera conceptual, es decir, dígame qué tipo de falacia es, pero sí les puede servir a ustedes como escritores, es decir, para no caer en errores. Así que, como cultura general, les sirve. Así que ahí vamos a ver bien eso. Bueno, Metafísica, que es un libro tremendo que tiene como 3 o 4 partes, dice, se inicia, todos los hombres por naturaleza desean saber. Entonces seguimos con el mismo concepto de Sócrates, que Sócrates decía que hay que buscar el conocimiento, para Platón el conocimiento era la felicidad, y ya para Aristóteles el conocimiento es un instinto del ser humano. Acá dice, Aristóteles indica que las sensaciones comportan una utilidad para guiarse un camino, para saber quién habla. Aquí de manera más breve, se va a relacionar de manera bastante rápido con lo que es la educación y con lo que es la poética de Aristóteles. El hombre tiene un instinto de imitación. ¿Cómo aprendimos a hablar? Imitando, viendo el comportamiento de nuestros papás. Exacto. Imitando a nuestros padres, porque ahí tienen a los papás diciéndoles, diga papá, diga mamá, y ahí está repitiéndose, hasta que usted imita el sonido en específico. Lo mismo, cómo se aprende a caminar, o cómo los niños aprenden ciertas mañas, ciertas actitudes, porque ven a los mayores y hacen lo mismo. Entonces, existe un instinto de imitación que tiene relación con la adquisición, como dice ahí, de los primeros conocimientos. Con los primeros conocimientos que vamos adquiriendo. Y al momento en que nosotros vamos aprendiendo, se va a desarrollar este placer en el saber, esta necesidad de seguir sumando ideas. Y a diferencia de Platón, que veía al arte como algo, esto es una mentira, esto es un engaño, me ocultan la verdad, para Platón el arte, la poética o la poesía, podía llegar a ser incluso mucho más importante que la historia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la historia? O la historiografía. Respalda hechos o ayuda a... registro. La historia. Es un respaldo, un registro. Son respaldos, de cosas que son pasaron, textos, de son cosas pruebas. que pasaron. Sí, son pruebas también, pero trata de capturar solamente lo objetivo. ¿Qué es lo que pasa con la poética? Yo puedo observar el mundo, ¿es cierto? Pero la poética me ayuda a saber cómo se siente el mundo, que es distinto. La historia me va a dar datos, hechos, números específicos, mientras que la poética va a generar un cambio en el interior de la persona. Y eso es lo que Aristóteles va a denominar catarsis. ¿Cómo dice? Dice, no se trata del modo en que el autor considera que debería actuar la poesía o el modo en que debería escribir o crear el poeta. Es decir, Aristóteles no va a hacer teoría literaria. No va a establecer necesariamente, ¿saben qué? La tragedia debe contar con tantas, no sé, con 3 actos, no pueden ser más de 20 personajes, o el coro tiene que participar en tal y tal momento. No se va a dedicar a eso, sino que investigar en los textos poéticos lo que entraña el arte poético, dando especial relieve en que el poeta ha precedido para crear y para escribir su arte. Es decir, se preocupa de los procesos cognitivos que ha generado, que ha hecho el poeta para poder ver el mundo, qué sintió, por qué le llevó a tal cosa. Y bueno, y por lo mismo se va a enfocar más en lo trágico que en lo cómico, por este concepto que les digo de catarsis. Ahora, el arte va a ser un producto humano que puede ser o no ser, tiene relación con la interpretación. Se enfoca en el proceso, no en el producto, por eso que se refiere al producto que no lo va a analizar como texto, sino que cómo se va a generar ese texto.
cómo llegamos allí. Y la producción se basa en el conocimiento. Para llegar a un texto, o para llegar a una obra poética, obviamente se requiere un proceso cognitivo. Cómo se observa el mundo, qué es lo que yo sé de este y cómo yo lo llevo a mi trabajo. Pues el concepto no era estático, sino dinámico. Daba más importancia a la producción que al producto acabado. No hay arte sin reglas. Bueno, aparte. Entonces, van a ser artes que realizan lo que la naturaleza es incapaz de terminar y artes que imitan lo que aquella hace. Pintura, escultura, poesía, parte de la música. Arte que de la naturaleza, la arquitectónica, por ejemplo. Terminan lo que hace la naturaleza. Profe, dígame. Igual, no sé si estaré equivocada, pero por medio de la poesía hay más facilidades o más cosas por encontrar. Porque espere, que no se escucha bien porque hay una interferencia. Ya, ahora sí, de nuevo. Que le digo que en las poesías, por lo general, los poetas, cuando la escribían, siempre escondían algo de su propia historia y en el contexto en que realizaban la poesía, que en realidad era como esconder un pedazo de historia. Entonces, por medio de la metáfora, nosotros como lectores tenemos que ir descubriendo lo que hablan, ¿no? Claro, lo que me dice de historia, lo que hablamos un poco de visión de mundo, que la literatura siempre va a llevar consigo la concepción de un determinado contexto, la concepción de ser humano que se maneja en un periodo específico. Puede ser sea autobiográfico o no sea autobiográfica la obra, como bien dice, siempre se va a hallar la mirada personal sobre el mundo. Como dice, la metáfora es una muy buena herramienta para, bueno, aparte para generar ese placer estético, ese goce que genera la obra, porque si no pasaría a ser simplemente historia, como decíamos, o carecería de estas cualidades estéticas con las cuales teníamos la discusión al principio de qué es literatura o qué no. Pero bueno. Entonces el arte, dice, como a diferencia de Platón, que el arte no representa lo real, Aristóteles sí lo acepta que tenía derecho a introducir cosas imposibles, cosas inverosímiles. De hecho, para Platón, para Aristóteles, el concepto de mímesis se va a acercar bastante a lo de verosimilitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto no solamente va a imitar la realidad, sino que es creíble, que es distinto. Es decir, obviamente va a tomar elementos de la realidad, elementos que el poeta conoce, pero esto lo va a transformar y va a generar una obra que va a ser verosímil. Es decir, que el lector o que aquí en este caso los que escuchan, los oyentes, la puedan creer. Como le dicen algunos ahora, la suspensión de la realidad, en algunos casos, cuando vemos una película que tiene muchos efectos especiales, que suceden cosas completamente imposibles, pero aún así, al momento de estar viendo esa película, creemos en el universo creado. Creemos que en ese universo, en ese contexto, eso es posible. Es verosímil. Y además porque tiene ciertas relaciones con mi mundo, con lo que yo sé. Tampoco es algo que está 100% despegado de mi realidad. Por eso habla Platón de que el artista tiene este derecho a crear, a inventar. Dice ahí, bueno, el nuevo conjunto no se evalúa comparándolo con la realidad, sino tomando en cuenta su estructura y su resultado, es decir, el mensaje. Me falta ahí, está. Bueno, como le decía, Aristóteles no va a tomar mucho la comedia, pero sí es importante analizar
el tema de la catarsis. ¿Qué es lo que se busca? Como bien decía ahí, un poco me decía el autor, se explaya a sí mismo, quizás pone algo de sí, y eso es la catarsis, es decir, catarsis es purificación. Es sacar esas emociones que están encerradas dentro de uno y generar así un proceso de autoconocimiento. Tenemos en esta época lo que era la tragedia y la comedia. La comedia tiende a imitar a los peores. De hecho, acá puse a Aristófanes. Aristófanes escribe una comedia sobre Sócrates, incluso que se llama Las nubes, tomándolo como una referencia de los peores. Se burla de Sócrates en ella. ¿Qué es lo que el hombre logra descubrir a través de la comedia? Si bien no la analiza tanto, existe una catarsis de aquello que no debemos ser. Yo me río, que es lo que pasa a veces con el humor negro o con el chiste cruel, o incluso con todo lo que es la comedia. Pensemos, por ejemplo, en Kramer, por dar un ejemplo. ¿De qué se burla Kramer? De la realidad chilena. De la realidad chilena. Ahora, ¿por qué nos burlamos de esa realidad chilena? Porque es constante. ¿Ya? ¿Qué más? Porque lo hace a través de las personalidades de personajes públicos. Porque ¿Ya? la realidad chilena es patética. Eso es importante. Bueno, sí. Porque es patética. Si bien nosotros nos reímos, al final de ese chiste, uno termina entendiendo que hay problemas. Y son problemas que deben ser solucionados. Obviamente dependiendo de la capacidad de introspección de cada uno, de análisis, como ahora vivimos en una época donde andamos apurados, no nos detenemos a analizar las cosas, pero aún así, la comedia debe ser un reflejo de lo negativo de una sociedad, y claro, nosotros nos reímos, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que nosotros no queremos ser burla. La comedia nos indica qué es lo que nosotros no debemos ser, para no ser burlados, o no ser tomados como un chiste, tener una posición social. Por lo mismo que estas máscaras dentro de la comedia eran con rasgos muy exagerados. Luego, con el tema de la tragedia, lo cual sí Aristóteles le da mucha más relevancia, en esta se van a tratar los temas de los nobles. Los nobles aquí van a ser no considerados como personajes, es decir, como individuos, sino más bien como arquetipos en muchos casos. Me imagino que a más de alguno lo hicieron leer Edipo Rey. Sí. Yo conozco la historia. Conozco la historia. Ya, conoce la historia. ¿Alguien más? Sí. ¿Sí? Todos. Sí. Era optativo. Súper sí. Pero bueno, la historia sabemos que Edipo está marcado por él. Tiare levantó la mano. No sé si Creo que lo hizo como para decir que ella lo leyó. No, se me marcó. Yo dije yo también nomás, se me marcó la manita. Sí, que como tengo el minimizado acá, no se ve, tengo la pura pantalla compartida. Pero bueno. ¿En qué está? La tragedia de Edipo Rey, que es un hombre que está marcado por el destino. Quiéralo o no, termina cumpliendo con lo que habían dicho, con lo que había dicho el oráculo, mata a su padre, se casa con su madre y termina, al descubrirlo todo, se saca los ojos. Pobre Edipo. Entonces, en la tragedia lo que vemos es la lucha del hombre contra su destino, en cierto modo, a raíz del la nobleza del espíritu, porque obviamente aquí en esta época tenemos esa visión de que la gente, la aristocracia, los monarcas eran personas dignas, dignas de imitar. Por lo tanto,
debido a su dignidad, las cosas malas que le suceden son tristes. Como ahí bien dice el nombre, son trágicas. Este sentimiento de pena genera esto, la purificación de las pasiones. Como dice ahí, no de objetos particulares externos, sino de acciones humanas, de la felicidad y de la desdicha humana. Por lo mismo, Aristóteles le va a dar un mayor interés a este tipo de obras, por el hecho de cómo a nosotros, como espectadores, nos genera un golpe, una catarsis emocional con respecto al dolor, cómo la desdicha humana a nosotros nos hace sentir. A veces quizás nos acordamos más de la película triste, o del libro que nos hizo llorar más. Profe, disculpe una pregunta. Dígame. ¿A qué se refiere con la purificación de las pasiones? ¿Tiene que ver como lo que nosotros sentimos a través de lo que nos cuenta la tragedia? Sí. ¿Has llorado con algún libro? ¿O con alguna película? Con varias películas. Eso es catarsis. Ah, ya. Busca que canalicemos la emoción de dicho concepto. Claro, es que la tragedia nos permite entender el dolor, por decirlo de algún modo. Aparte de sentirlo, obviamente está la emoción en una primera etapa, pero nos hace preguntar de repente cuando le pasan cosas malas a gente que es buena, nos hace preguntar, ¿por qué? Ah, como Juego de Tronos. Una cosa así, pero ¿por qué le pasó esto? Entonces, ese sentimiento, esa catarsis también nos lleva a nosotros a analizar, aparte que nos sacamos el dolor que tenemos dentro, y lo entendemos en cierto modo, también nos lleva a analizar de manera más profunda estos aspectos de la vida. En cambio, en la comedia, obviamente le pasan cosas malas a gente despreciable. Entonces, allí no hay una necesidad de análisis, pero ¿por qué le pasa esto? Porque es malo, obvio, ¿cierto? Y solamente llegamos a la noción de yo no quiero ser así. En la tragedia nos da a entender, buscamos el dolor en gente que no lo merece, o que, en este caso, la nobleza, se nos hace más incomprensible y nos lleva a buscar explicaciones. Entonces tenemos una parte lo cognitivo y por otro lado tenemos lo emotivo. Bueno, otros son los elementos de la tragedia. Como digo, no me interesa mucho hablar sobre los aspectos, como no es teoría literaria, solamente como dice ahí, el protagonista tiene cualidades o acciones donde se produce la felicidad o desdicha. Los incidentes. Acá, esto sí me interesa. La tragedia es, sobre todo, imitación de la acción. Dicha acción se expresa por medio de discursos retóricos donde el carácter queda fuera. El carácter en un drama es lo que revela el propósito moral de los protagonistas. Entonces aquí vemos, esto lo voy a marcar ahí con rojo, la moralidad. Eso es lo que se pone en juego dentro de la obra. La expresión es el pensamiento, el otro de los elementos fundamentales que componen la tragedia. Y el otro es la dicción, el pensamiento en palabras. Quedan otros dos, la melodía y el espectáculo. Entonces, lo importante, al menos términos de contenido, porque esta es la forma. La tragedia es imitación de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos me imagino que alguno habrá hecho teatro. Sí. ¿Sí? Obligado, Sí. ¿no? Un poquito. Cuando ustedes están en la tarima, Inglés. ustedes no están realizando la acción propiamente tal, están imitando, están simulando, por ejemplo, un almuerzo, están simulando una posible conversación que se dio en la realidad. A eso es la imitación de la acción. No es una conversación natural. Están imitando lo que pudo ser una conversación. Para tener eso claro.
Ahora, el carácter en un drama es lo que revela el propósito moral, es decir, también vamos a observar cómo se desarrollan, se desempeñan estos personajes, qué tipo de personas son, la clase de hecho que intentan evitar, donde el caso no es claro en el sentido de que como ahí está la intriga, no siempre es directo. Y lo otro es el pensamiento, los diálogos, los monólogos. Es necesario para la tragedia y para la comedia que los personajes expresen sus sentimientos y sus ideas. Si no, estaríamos viendo a alguien que se da vueltas en el teatro sin decir absolutamente nada. No tendría sentido. Al menos eso en cuestión de sentido. Bueno, la poesía en general, bueno, la poesía es como lo general. El arte escrita. Ya sean las narraciones, ya sean los cuentos, ya sea la épica, lo que podría ocurrir, dice allí. Esta imitación no son los hechos, sino su disposición o encadenamiento. Se imita el mundo espiritual humano versus mundo natural en Preston, la disposición de las acciones en trama narrativa. Un ejemplo, la Ilíada. Es decir, en este caso, o la Odisea. ¿Cuál era la Ilíada? La Ilíada es la de Troya, ¿cierto? Sí. En este caso, con la Ilíada, no es que se busque narrarnos la historia de Troya, sino cómo todos los hechos, el rapto de Helena, etcétera, etcétera, generó en esta tragedia final. Eso es la disposición o encadenamiento. Se imita el mundo espiritual humano y la disposición de las acciones en trama narrativa. Es decir, el mundo espiritual humano es el mundo de las emociones, de las pasiones, los sentimientos, que para Platón era el mundo natural. ¿Esto sería la poesía? Exacto, o sea, la poesía refleja el comportamiento humano, prácticamente, para hacerlo más breve. No ese comportamiento ideal de lo que el hombre debiese ser, como esperaba Platón, sino lo que el hombre es y siente. Y cómo él también se representa y se ve a sí mismo en estas historias. Conduce al espectador a tener experiencia de las pasiones del miedo y la compasión, que conducen a su vez a una catarsis o purificación. En todo caso, igual el concepto de catarsis para Aristóteles no es tan claro, si bien lo menciona, no hay una gran profundización, sino que esta se fue haciendo ya a posteriori. Bien. Bueno, y el reconocimiento, cambio de opinión en la ignorancia del conocimiento y sufrimiento, acción de la naturaleza destructiva o patética. Es decir, los elementos que la van a componer. La peripecia, el cambio de estado de cosas, o ha sucedido algo. Esto ya no me permite seguir actuando como lo hacía antes, hay que cambiar. Y el reconocimiento, he descubierto algo. Edipo, en este caso, que es el ejemplo, descubrió que realmente era hijo de la mujer que ahora era su esposa, cambio de opinión, reconozco mi ignorancia, y eso, al reconocer y saber algo nuevo, le lleva al sufrimiento, que es lo patético. Esa por lo general va a ser, como le digo, Aristóteles se enfoca más en lo que es la tragedia, por lo tanto esto va a ser esencialmente lo que plantea. Nuevamente, volviendo a lo de Edipo, peripecia sería, ¿cuál sería el cambio de cosas? Cuando asesina a su padre. Al asesinarlo cambió su situación de plebeyo cualquiera y eso le lleva al final a casarse con su madre. Sin saberlo. Cuando se entera de que es su madre, caemos acá en el Su papá es su tío. que es el reconocimiento, y ese reconocimiento de su ignorancia le lleva al sufrimiento, que es la acción patética y destructiva, porque se saca los ojos. ¿Sí? Patética por el llanto, por el suicidio, y destructiva por los ojos y el suicidio de la madre. Sus hijos son primos, ¿no? Ya. Bueno. Su hijo es su primo, eso sí. Qué horrible. Bueno, Terrible. y así con los griegos y sus relaciones familiares. Con el incesto. Terrible. Qué rico. Ah.
¿Cómo funcionaría eso? Su hijo es su primo. Hay una Un árbol genealógico bastante confuso. Pero, profesora, entre las casas, bueno, entre las castas nobles o pertenecientes a la realeza dentro de la cultura griega, no era tan mal visto que el incesto entre las familias reales o de En todo sangre caso. noble. Sí, pero también acá tenemos que ver que Edipo es un hombre noble. Al menos porque se genera acá el drama. Porque Edipo uno lo hace por desconocimiento, que era su padre. Él es criado como un hombre noble, por lo tanto tiene una visión más elevada de las cosas, no lo hace con la intención de traición ni nada, sino que lo mata porque uno de los dos tenía que vivir, porque estaban en un, si no me equivoco, en un paso estrecho. Por lo tanto, eso, al saber que mató a su padre, patricidio, es lo que le genera también el choque, no es tanto las relaciones en sí, no es tanto el descubrir con su madre, sino es el descubrimiento de todo, el descubrimiento que está con su madre, el descubrimiento que mató a su padre. El patricidio ahí también es algo serio. Tiare, levantó la mano, no sé si lo levantó recién o hace rato. Peripecia, reconocimiento y sufrimiento, si no me equivoco. Lannister. Sí. Bueno. Pero fue igual hay que ver de que igual en esa época era como súper normal el incesto porque tienen como la concepción de los dioses griegos. Y los dioses griegos igual estaba como súper normalizado el incesto. Sí, eso es. La mayoría eran hermanos. Sí, el tema el mismo de Zeus manera se casó con su alimentar hermana. a la población, ¿no? No, sí, Sí, el pero la tema de diferencia... poder siempre ha tratado de mantenerse dentro de la familia. Que son cosas que podemos ver en los romanos, los egipcios, en todas las grandes dinastías tratan de mantenerlo entre los mismos nobles. Sí, pero eso al final perjudicaba al mismo reino porque nacían con defectos genéticos, ya sean físicos o mentales. Sí. Los herederos. Sí. Y eran inestables. Claro, bueno, es que en esa época tampoco tenían estudios de genética como para saber todo este tema de los genes recesivos, así que experimentaron nomás, pensando que ellos tenían una sangre superior, Divina, por así decirlo. haciéndose más daño. Pero claro, no es tanto quizás desde la perspectiva del incesto lo que molesta en este caso, sino desde la perspectiva de la traición, lo que puede generar más daño. Para nosotros, claro, nosotros nos genera ese choque de guácala, un hijo con su madre. Pero en este caso es el hecho de haber matado a su padre, quizás de haberlo traicionado en cierto modo, porque es un crimen, regicidio aparte, entonces. No, claro, además de que en la antigua griega el machismo ahí era algo, wow, era algo terrible. Sí. Veían a las mujeres nada más como medios para procrear. Exacto. También. Bueno, y por eso se dio tanto estas nociones de homosexuales, la admiración hacia los hombres jóvenes, la figura del hombre masculino, porque la belleza estaba en el hombre. La mujer, si bien se le reconocía dentro de la mitología la belleza, al final en las prácticas, como bien dices, terminó dejándosele como un mero, ¿cómo se puede decir? Una incubadora. Ajá. Bien. Bueno, entonces ahí vamos viendo cómo se va transformando esa visión de la mímesis y de la importancia de la obra artística para los distintos autores. Si bien, como le digo, pasamos de nociones muy amplias, el hecho de la mirada antropológica, el logos antropológico, lleva a que estos filósofos analicen todo acto del hombre y dentro de esos actos va a estar el arte, que es algo que está ahí, que siempre se ha generado a través de los cantos, que ha sido un método de conocimiento del mundo y hasta el día de hoy sigue siendo un modo de conocer el mundo. Es cosa de ver puede ser, los grupos indígenas, las mitologías andinas,
que también ayudan a esta forma de cosmogonía, cosmovisión que ellos tienen para entender el mundo. Entonces, estos filósofos comienzan, si bien a tomar primero las nociones más grandes en relación a la estructuración de la sociedad, y es por eso que se ve muy marcado el tema de la política, por ejemplo, con la oratoria, con la retórica por parte de los sofistas, cosa de la buena expresión en el ágora. Luego con Platón, que trata de establecer una república ideal que se fundamente en la sabiduría. Aristóteles también va a tomar esos conceptos del conocimiento al menos, y cada vez se va a ir granando más fino y vamos a ir encontrando cómo el arte tiene incidencia en la visión de mundo o también en cómo nosotros nos desarrollamos como sociedad. Así que de un arte, qué bueno, existe, aún, por favor, esto son mentiras, el arte realmente tiene una incidencia en el hombre, es importante. Y esa visión de arte también se va a mantener, quizás no tanto en la estética, pero sí como un elemento importante para el ser humano. Y después, bueno, lo vamos a ver en el medioevo, sobre todo en el arte pictórico, ya que este se utiliza mucho para enseñarle a los campesinos. Por eso que hasta el día de hoy nosotros tenemos en las iglesias el Vía Crucis, que son, bueno, ustedes saben cuál es el Vía Crucis, ¿cierto? ¿No? ¿No? Se hace como una especie de recreación de la pasión de Cristo, por así decirlo, ¿no? Exacto, que son las 12 estaciones de Cristo, desde que fue capturado hasta su resurrección, si no me equivoco. O hasta que lo clane por ahí. Hace tiempo que ya pasé la primera comunión, hace mucho rato, así que no me acuerdo. Pero son 12 estaciones, si mal no recuerdo. Pero son imágenes, nada más. Pueden ser más elaboradas, más simples, estatuas, lo que depende de la cantidad de dinero que tengo en la iglesia determinada. Pero está esa enseñanza del dolor de Cristo, que es lo que se centra en el Nuevo Testamento, en modo pictórico. ¿Por qué? Porque al menos durante el medioevo no tenían los campesinos el conocimiento del latín, ni para leer la Biblia, y mucho menos para entender las misas. Exacto, estaba prohibido. Por lo tanto, se les enseñaba a través de la imagen. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero para ir dándonos cuenta cómo esta concepción del arte como medio de conocimiento y de comprensión del mundo se va a mantener. Bueno, chicos, quedamos hasta acá entonces. Nos estaríamos viendo el jueves, si no me equivoco. Parece que sí. Sí, creo que sí. Sí, el jueves. Ya, el jueves. Profesora, ¿puedo hacerle una pregunta? Pregunte. A través de estos textos que estamos leyendo y que va a subir a intranet, más adelante haremos alguna clase de, no sé, investigación o prueba de diagnóstico o algo de ese índole. Idealmente, quiero que hagamos ensayos, no ensayos extensos de 2 páginas más, 3 páginas a lo máximo. Todavía no, porque bueno, primero tenemos que hacer este taller comparativo de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y más adelante, por ahí tengo cuando les había dado las fechas, si no me equivoco. A ver, yo lo tengo acá anotado. Al tiro le digo, espere, que son muchas hojas. Aquí. Usted dijo que el día 23 de abril íbamos a hacer un análisis comparativo de fragmentos de tragedias, comedias griegas, comparativos desde la perspectiva de Platón, Sócrates y Aristóteles. Sí. Usted dijo que íbamos a elegir los textos que podíamos analizar. Exacto. Ahí va a ser. Les voy a buscar qué es lo que encuentro, porque tengo algunos, pero quiero buscar otros, complementar. Sí, eso sí. ¿Le sigo leyendo o...? Después sí, hay otro más adelante, si no me equivoco, que es tipo ensayo. Dijo que el 7 de mayo hay que hacer un análisis de un cuento y poemas con relación a la visión medieval, que si bien hubo un gran desarrollo en lo filosófico, pero sí vamos a ver
un par de autores como a San Agustín o Santo Tomás de Aquino. Lo importante es ver los pensamientos, los pensamientos de los neopláticos y neoplatónicos, sí, disculpe, y el escolástico. Y cómo ellos van a transformar estas visiones de los griegos hacia las visiones más teocentristas. Sí. Sí, bueno, ahí lo vamos a analizar, yo creo que con el Conde Lucanor. Me gustaría tomar lo que es más simple. Y con fragmentos de textos épicos. Entonces usted nos va a dar, usted nos dirá cuándo tenemos yo tengo que darle los fragmentos ahí. Ok. Ya, chicos. Si más adelante igual tengo pensado un ensayo, pero por ahora eso serían las evaluaciones tipo taller más breves. ¿Cómo a qué hora va a subir las diapositivas, profesora? Ahora termino la clase y la subo. Ok. Ya estamos, chicos. Cuídense mucho. Usted, Tiare, que anda dando vueltas. Chao, profe. Chao, chicos. Adiós, profe. Adiós. Chao. Hasta la próxima. Adiós. Chao, profe. Bye. Profe.